Buenas tardes, compañeros e ingenieros. Estaremos hablando sobre operaciones básicas de archivos, creación y apertura. Estamos integrados por 6 participantes en los que cada uno de nosotros hablaremos sobre conceptos fundamentales y una demostración del programa en sí. Continuando con la diapositiva, la interacción con los archivos es fundamental en la mayoría de los programas, ya que como muestra en la imagen inferior, es un ejemplo de un código en C# que lee datos de un archivo mediante un file stream, que es la deserialización de un objeto o la reconstrucción de un objeto, en donde tiene lo que son varias líneas de comando, en donde podemos ver que la primera es crucial para interactuar con el archivo, el segundo es la que se encarga de hacer la reconstrucción del objeto, y luego seguimos con el console sprite, que normalmente vienen acompañados de una propiedad o los campos, donde implica tener lo que es un ID y un name, que por completo serían dos propiedades. Y el último, que es el console read, en donde hace que la ventana de la consola se mantenga abierta hasta que el usuario presione cualquier tecla, permitiendo ver la salida de lo que contiene el console write antes de que la ventana se cierre automáticamente. Creación de un archivo nuevo. Si se especifica la creación de un archivo y este no existe, el sistema operativo lo crea en la ubicación especificada. Si el archivo ya existe y se especifica de un modo de la creación que implica sobreescribir el contenido existente, por ejemplo, file create, el contenido anterior del archivo se truncará, se eliminará y el archivo estará vacío, listo para recibir nuevos datos. Es crucial manejar las excepciones que pueden sugerir, como la falta de permisos de escritura o una ruta de archivo inválida. Apertura de un archivo existente. Si se especifica la apertura de un archivo y éste existe, el sistema operativo establece una conexión con él, permitiendo al programa leer o escribir datos según el modo de apertura. Si se intenta abrir un archivo que no existe, con modo que requiere que el archivo exista, por ejemplo, File Mode Open, se generará una excepción, File No Found Exception. Al igual que con la creación, es importante considerar permisos de acceso al estado del archivo, por ejemplo, si se está siendo utilizado por otros procesos. Hola, buenas compañeros y licenciados. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los modos de apertura y su impacto. El modo de apertura define el propósito en el que accede el archivo y las operaciones permitidas sobre él. Cuando un programa necesita leer, escribir o modificar un archivo, digamos que por ejemplo un documento de texto o una base de datos, es necesario abrir ese archivo. Para eso se utiliza un modo de apertura, el cual indica al sistema cómo debe tratar al archivo, si solo debe leerlo o escribir sobre él, agregar contenido al final, etc. Bueno, este concepto la verdad que es fundamental en programación, ya que permite controlar con precisión qué se hace con los archivos, evitando errores como pérdida de información, bloqueos o alguna corrupción de datos. Algunos de los modos de apertura más comunes son los modos de lectura, modo de escritura, modo de agregar, leer y escribir, modo de escribir y leer y modo de agregar y leer. Y pues algunas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta al usar el modo de apertura sería que nos evite una pérdida de información, nos ayuda a verificar la existencia de algún archivo, a controlar el flujo de datos o incluso a cerrar el archivo o el uso de sus codificaciones. Igual, cuando una aplicación o un sistema interactúa con archivos, cada acción debe ser perfectamente definida. El modo de apertura asegura que nuestro programa no vaya a borrar datos por error o a causar problemas de lectura o escritura. Igual, sepa exactamente cómo comportarse con el archivo y mantener la integridad y seguridad de nuestra información.
Y en conclusión, el modo de apertura es una herramienta muy esencial que todo programador debe dominar para trabajar con archivos de forma segura, eficiente y profesional. Igual elegir el modo correcto. Este nos permite controlar el flujo de nuestra información, igual prevenir graves errores y desarrollar aplicaciones confiables. Modo de apertura y su impacto. El modo de apertura, lectura-escritura, read-write, es uno de los más versátiles y utilizados cuando se trabaja con archivos, ya que permite tanto la lectura como la escritura de datos en el mismo archivo. Ahora, esto significa que un programa puede consultar información existente y al mismo tiempo modificarla o agregar nueva sin necesidad de cerrar y volver a abrir el archivo en un modo distinto. El comportamiento de este modo está condicionado por dos factores clave. El file mode, que determina si el archivo se crea, se abre o se sobrescribe, y el file access point read, que concede el permiso de acceso dual. Si el archivo ya existe, el puntero de acceso se posiciona al inicio del archivo, lo cual permite que el contenido pueda ser leído desde el principio o incluso sobreescrito, dependiendo de las instrucciones del programa. Si el archivo no existe, se crea uno nuevo, generalmente vacío, con el puntero al inicio. Este modo es especialmente útil en tareas como la edición de archivos de configuración, actualización de registros y el mantenimiento de archivos temporales, o como también la manipulación de bases de datos simples basadas en texto. Ahora, por el otro lado, existen otros modos y opciones que ofrecen un control más granular, como lo que sería la pen anexar, que está diseñado exclusivamente para operaciones de escritura y se caracteriza por toda su capacidad para preservar todo el contenido anterior del archivo. Cuando se abre un archivo en modo append, el puntero de escritura se posiciona automáticamente al final del archivo, lo que garantiza que cualquier dato nuevo se agregará después del contenido existente sin tener que sobreescribirlo. En caso de que el archivo no exista, se creará uno nuevo y este comportamiento lo convierte en una opción ideal para almacenar información continua como registros de eventos, archivos de log, bitácoras, historiales de transacciones o cualquier archivo que necesite crecimiento constante sin pérdida de la información previa. Además, al no requerir que el archivo se lea o procese desde el inicio, el modo append también puede ofrecer mejoras en rendimiento en situaciones donde solo se necesite añadir datos rápidamente. En conjunto, los modos de apertura, lectura, escritura, read, write y append, anexar, son fundamentales para una gestión eficaz de archivos en aplicaciones que requieren manipulación dinámica y persistentes en los datos. En este caso vamos a pasar con lo que ya es el código del programa que estamos ejecutando. Pues en resumido, este es un ejemplo en el que es un archivo solo para lectura y luego pues intenta escribir en el mismo y esto lo que nos va a generar va a ser un error. Pues vamos a empezar de rápido con lo que es la definición de este ejemplo. En este caso, nosotros aquí usamos lo que es el file multcreate para crear el archivo example.txt, que así lo denominamos. Luego el file access write es para indicar que solo se puede escribir en el archivo. Y el string writer se encarga, que es este de acá, se encarga de escribir el contenido del archivo. El bloque using pues asegura que el archivo se cierre automáticamente, evitando problemas de lo que es el acceso. En este caso, pues si nosotros ejecutáramos este programa hasta acá, lo que dice esto es un archivo de prueba, no mostraría nada en la consola porque no se incluye una instrucción para imprimir texto en lo que es la consola. Porque el código en este caso nosotros lo dividimos en partes. Entonces, para que pudiera en este ejemplo, por ejemplo, que mostrara un texto al momento de compilar, pues agregamos una línea más abajo que es console.writeLine, que es archivo creado y contenido escrito correctamente, que pues entonces esto sí viaja a la consola. Una vez que nosotros le damos en compilar, pues en efecto el texto mostrado sería archivo creado y contenido escrito correctamente, que es el que escribimos anteriormente. Si no estuviera esa línea, pues simplemente no se ejecutaría nada más.
Ok, ya en este apartado pues es la lectura y error al intentar pues lo que es escribir. Entonces creamos este código relevante desde lo que es la parte práctica. Pues, en este apartado acá es cuando se intenta abrir el archivo solo para lectura y luego pues para escribir ahí. Se usa File Mode Open para abrir el archivo que definimos anteriormente, que es el example.txt. Lo usamos el File Access Read para que este es como que el principal del código, que esto es para permitir solo la lectura del código. Entonces se lee este contenido con Screen Reader, pero luego se intenta escribir en el archivo cuando nosotros utilizamos Screenwriter. Lo que genera esto es que va a causar un error, porque nuestro archivo solo tiene permisos para lectura, que fue los que nosotros definimos acá arriba. Pues en este caso se captura lo que es esta excepción y se muestra el mensaje de error. En este caso vamos a ejecutar este apartado para que podamos definir eso. Entonces, en efecto, ya acá pues este primer texto no es tan relevante, pero sí contenido del archivo. Este es un archivo de prueba porque así lo definimos. Y genera el error. Error al intentar escribir en un archivo abierto solo para la lectura. String was not writable, que no está permitido para la escritura en este caso. Ok, con esta parte pues ya llegamos a lo que es la parte final de este código que nosotros realizamos. Pues en este apartado vamos con el modo append, espero que lo esté pronunciando bien. Y en este caso se utiliza file.moveAppend, que es cuando abre el archivo y coloca el cursor al final. Luego se utiliza fileAccess.write, que esto es lo que permite pues solo escritura, que ya también nosotros lo habíamos definido al inicio. Y pues el screenwriter, que escribe al final del archivo sin borrar lo que es el contenido anterior. En este caso vamos a ejecutar nuevamente lo que es nuestro programa ya completo. Y pues esto nos va a mostrar adicional, este es un archivo de prueba y texto adicional en modo append. Y esto es lo que es el contenido del archivo. Y pues esto sería más que todo lo que nosotros realizamos en este código. Pues como conceptos claves pues tenemos el uso del using, que se usa para manejar automáticamente los recursos de FileStream y StreamWriter. Asegura lo que es el archivo que se cierre correctamente, porque por ejemplo si yo le doy enter, el archivo ya se cierra, y evita fugas de memoria, pues haciendo al código más eficiente. En este caso pues nosotros usamos diferentes modos como create, open, append y permisos como read y write. Se probó la lectura de archivos. ¿Y qué sucede cuando se intenta cuando se intenta escribir sin permiso, que ya validamos anteriormente que no permitió? Se mostró cómo agregar contenido al final sin perder información existente, y se aplicaron por los que son buenas prácticas con using para cerrar correctamente lo que son los archivos. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones de las operaciones básicas. En resumen, las operaciones básicas de archivos, como la creación y apertura, son la base fundamental para la persistencia de datos. En la programación hemos explorado cómo los field_mount definen la intención de cómo interactuamos con el archivo. Simultáneamente, los field_ex determinan los permisos que tenemos sobre ese archivo, garantizando la seguridad y la integridad de la información. Dominar estos conceptos es esencial para cualquier desarrollador, ya que nos permite construir aplicaciones que puedan almacenar y recuperar datos de forma eficiente, independientemente de si estamos guardando configuraciones simples o gestionando sistemas de información complejos. La correcta implementación de estas operaciones, especialmente el uso del bloque using para asegurar el cierre de los recursos, es crucial para la robustez y la fiabilidad de nuestros programas. Muchas gracias por su atención.